Bienvenidos y bienvenidas a una segunda entrega de este podcast que hemos realizado para el espacio Derecho Constitucional en la Tecnicatura Superior en Administración Pública. En esta entrega hablaremos sobre Constitución y su principal disciplina de estudio, el Derecho Constitucional. Hablaremos de Poder Constituyente y terminaremos por analizar el proceso de reforma constitucional que establece la Constitución Nacional en su artículo 30. Debemos comenzar entendiendo que constitución es sinónimo de organización. Todo Estado tiene algún tipo de organización y eso puede entenderse como una constitución. No importa el juicio de valor que nos merezca esa organización, si es justa, si es injusta, si es antigua, si es moderna, si es conveniente o inconveniente. Simplemente estamos haciendo referencia a este carácter de estar organizado. Considerando estas definiciones, es difícil determinar precisamente qué es constitución. Aquí simplemente vamos a decir que es de contenido bifronte, es decir, es fuente de garantías y de derechos, pero también es un instrumento de gobierno. Es decir, por un lado apunta a regular las relaciones de la sociedad con el Estado y por el otro establece potestades, competencias y funcionamiento y las relaciones de los diversos órganos que tiene el Estado, esa llamada parte orgánica. El derecho constitucional tiene por objeto esas normas constitucionales, entendidas como las células madre de todo el ordenamiento jurídico. Debe entenderse que la Constitución es una norma productora de normas. Ahora bien, en la Constitución no vamos a encontrar todo lo necesario para el funcionamiento del Estado. Las constituciones son simplemente hojas de ruta, trazan los grandes lineamientos de lo que se espera para el Estado. No se incluyen los detalles que faltan para transformar esos derechos, por ejemplo, el de propiedad, la libertad, la igualdad, en instituciones jurídicas. Para eso serán necesarias normas que dicte el poder constituido para poder lograr que, por ejemplo, el derecho de propiedad se materialice en los derechos reales establecidos en el Código Civil y Comercial, que no deja de ser una ley emanada del Congreso. En las constituciones vamos a encontrar condicionamientos, mandatos, instrucciones, pero serán los poderes constituidos los que terminen concretizando esos derechos y esas garantías. Por lo tanto, vamos a ver que existen amplias zonas de discrecionalidad para terminar de justamente hacer valer ese contenido que está en la Constitución. Entonces vemos que la Constitución va a trazar límites dentro de los cuales podrá ejercerse con cierta discrecionalidad, jamás arbitrariedad, cómo se van a terminar por materializar las mandas constitucionales. Pasemos a hablar de un tema central en este espacio, como es el poder constituyente. Con la Revolución Norteamericana y con la Revolución Francesa aparecen nuevas concepciones filosóficas y políticas. Se pasó de un Estado absolutista en el que el Estado no tenía límites porque el rey todo lo podía, a una concepción en la cual las personas son fines mayores. El Estado aparece como con objetivos limitados en respeto a justamente esta dignidad y esta individualidad. Las personas son anteriores y son superiores al Estado. En este giro aparece el pueblo con la capacidad para promover la organización política y jurídica del Estado mediante este instrumento Constitución y para revisarla cuando lo crea necesario en forma total o parcial. Así las cosas, el poder constituyente es la potestad suprema que tiene el pueblo por sí o por medio de sus representantes para establecer una constitución o para modificar una anterior. ¿Por qué esta facultad es suprema? Bueno, porque justamente ahora el poder reside en ese pueblo y no hay una autoridad superior. Vemos que hay distintos mecanismos para ejercer este poder constituyente. Uno es en forma directa, es decir, que sea todo el pueblo simultáneamente y en su totalidad dando la organización, lo cual hoy sería sumamente difícil. Pero también hay una forma indirecta, es decir, se eligen representantes
los cuales serán los encargados de sancionar ese texto. Villar Campos expresa de manera muy clara este concepto, diciendo, bueno, si por poder como elemento del Estado, como ya hemos visto, entendemos a una competencia, la capacidad o la energía para cumplir un fin, recordemos que poder por sí mismo no es nada, el poder es para un fin, y por constituyente, el poder que constituye, que crea una constitución al Estado, aparece el concepto bastante claro. Poder constituyente es una competencia o capacidad para constituir a un Estado, es decir, para organizarlo. Básicamente podemos decir que hay dos clases de poder constituyente, uno originario y uno derivado. El primero, también llamado fundacional, es aquel que se ejerce para la primera constitución, es decir, cuando no existía una organización por lo menos formal anterior, es decir, nuestro país antes de 1853, antes de la sanción de la primera constitución. Mientras que el derivado se pone en ejercicio para reformar una constitución que ya existe. Asimismo, en los estados federales como el nuestro, también se podría distinguir que existe un poder constituyente federal o de primer grado y un poder constituyente local, estadual o provincial, que también lo podríamos denominar de segundo grado. ¿Por qué? Porque, bueno, ese poder constituyente, segundo orden, siempre va a estar subordinado al primero. En el enfoque que pretendemos darle a este espacio, consideramos que debe igualmente reconocerse a los municipios, esta comunidad natural la más cercana al ciudadano, la existencia de su propio poder constituyente, que en consecuencia sería de tercer grado porque debería estar de conformidad con el poder constituyente provincial y con el poder constituyente federal. También debemos tener presente que el poder constituyente derivado está limitado por lo establecido por el poder constituyente originario. Es decir, normalmente el poder constituyente originario dice que en caso de querer modificarse ese texto fundamental, deberá seguirse un procedimiento establecido. Solo van a poder ser reformadas, al menos legítimamente, si se sigue ese procedimiento que está previsto ya en la ley fundamental vigente. Hay que tener muy en claro las diferencias entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Vamos a ver que la Constitución se erige como consagrando derechos y garantías en su primera parte, la parte dogmática, y también como creadora de órganos con funciones específicas en su parte orgánica. Estos poderes constituidos se hallan en un grado jerárquico inferior, precisamente porque ellos son producto de la Constitución y nunca el producto puede alterar al productor. Por lo tanto, los poderes constituidos solo tienen aquellas atribuciones que la Constitución les ha otorgado, no más, no menos. En nuestra organización institucional son poderes constituidos el Poder Legislativo, que está en cabeza del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, que está en cabeza del Presidente de la Nación, y el Poder Judicial, que está en cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos estos, por supuesto, en el ámbito federal. Todos ellos están limitados y subordinados a este poder constituyente. ¿Por qué? Porque los ha creado. Y por lo tanto, todas las leyes que van a reglamentar cuestiones específicas no pueden de ninguna manera contradecir estas mandas constitucionales. Desde la Constitución de 1853 se ha planteado cuál es el mecanismo para su reforma. Es decir, se han planteado cómo se va a ejercer ese poder constituyente derivado. Así, el artículo 30 establece que la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe estar declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Entonces podemos decir que el procedimiento de reforma que ha establecido nuestra Carta Magna es rígido, porque requiere una modalidad más compleja que la prevista para la formación y sanción de leyes ordinarias. Vemos en el artículo que se prevén 2 etapas de este proceso. La primera se llama preconstituyente y está en cabeza de el Congreso de la Nación, es decir, poder constituido. Y una etapa que llamamos constituyente, la cual estará en cabeza de un órgano creado específicamente para la reforma constitucional, con el único fin de reformarla.
no pudiendo ser otra cosa, llamado Convención Constituyente. Sobre la etapa preconstituyente, dijimos, está a cargo del Congreso de la Nación y ellos, es decir, los diputados y los senadores, tienen a cargo la declaración de la necesidad de la reforma. Es decir, tienen a su cargo abrir las puertas para el proceso de reforma constitucional. A lo largo de la historia, particularmente en los procesos de reforma de 1949 y 1994, se ha discutido si esta declaración de la necesidad de reforma debe pronunciarse mediante una ley, es decir, siguiendo el procedimiento de formación y sanción de las leyes que establece la propia Constitución, y otros que entienden que es simplemente una declaración. Es decir, que al no ser ley podrían los requisitos estar un poco más flexibilizados. La verdad es que el Congreso, con su función legislativa, de la única manera que se pronuncia es a través de leyes. Por lo tanto, sería lógico que, para declarar la necesidad de reforma, lo haga mediante una ley. Otra cuestión que se ha debatido es ¿cuál es la mayoría de votos exigida por la cláusula constitucional para aprobar esa declaración? El artículo se refiere solamente al voto de las 2/3 partes al menos de sus miembros. Así, se ha sostenido también en el 49 y en 1994 que bastan 2/3 de los miembros presentes de cada cámara, con un quórum ordinario. Mientras que otros entendieron que, y de hecho fue el criterio que siempre ha prevalecido, que son los 2/3 con respecto a la totalidad de los integrantes de cada cámara. Es decir, no basta, recuerden que las sesiones de ambas cámaras comienzan con un quórum reglamentario. Tienen que existir más miembros presentes que los miembros ausentes. Una vez que se consigue ese quórum, está habilitada la Cámara para comenzar a tratar y luego con ese quórum se adopta por mayorías. Si entendemos que la intención del constituyente ha sido crear un sistema de reforma rígido, sería más lógico entender que lo que está pidiendo es el voto de los miembros totales. Así, considerando que la Cámara de Senadores de la Nación tiene 72 miembros, se requeriría el voto del 66% de esos 72, mientras que en la Cámara de Diputados, con 257 miembros, también deberá ser el 66% de los votos afirmativos. En la etapa constituyente, donde se va a ejercer este poder constituyente derivado, el artículo 30 es bastante escueto. Simplemente dice que la reforma no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Pero nada nos dice respecto a cómo se va a integrar esa convención, quiénes la van a componer, dónde y cómo funcionará, cuánto tiempo funcionará, ni con qué recursos va a disponer. Pero lo que sí nos deja claro es que quien va a ejercerlo a este poder constituyente es una convención convocada al efecto. Por lo tanto, no va a ser ejercido por el poder legislativo ordinario, no va a ser ejercido por el Congreso, ni por ninguno de los otros poderes constituidos, sino que va a existir un órgano con esa sola finalidad. La última reforma de nuestra Constitución Nacional se produjo en el año 1994 y en ese proceso encontramos una interesante aplicación e interpretación del artículo 30. El 14 de noviembre de 1993, el entonces presidente Carlos Menem y el expresidente Raúl Alfonsín, los dos jefes máximos de sus respectivos partidos, es decir, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, firman lo que se llamó el Pacto de Olivos, con el expreso propósito de impulsar la reforma constitucional. Desde la vuelta de la democracia en 1983 ya existían intentos de reforma. Ya estaba en claro que para esta nueva etapa que comenzaba en la vida institucional argentina se necesitaba una modificación de las instituciones democráticas. Consideremos que desde 1930 los golpes de Estado se habían consolidado como una forma de renovar el poder y como una expectativa de cambio que se encontraba en cabeza, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, quienes eran los que contaban con los recursos armamentísticos, pero también había calado hondo en la sociedad esta idea de que la única manera de provocar un cambio con un gobierno que no favorecía sus intereses era la idea de este golpe de Estado.
Así, desde la vuelta de la democracia, ya habían antecedentes sobre impulsar una reforma de las instituciones. El presidente Alfonsín convocó a expertos en lo que se llamó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, donde hicieron recomendaciones y entre las que estaban específicamente comenzar con un proceso de reforma. Igualmente, durante la presidencia de Alfonsín existieron conversaciones y tratativas con el que era en ese momento el líder del Partido Justicialista, Antonio Cafiero, para tantear o explorar si existían puntos comunes de acuerdo para impulsar la reforma. Sin embargo, cuando Carlos Menem gana la interna del Partido Justicialista y se convierte en el candidato para las elecciones de 1989, estas conversaciones deben reiniciarse. En la plataforma electoral del Partido Justicialista también se encontraba la idea de impulsar una reforma constitucional. El partido siempre se arrogó el haber sido reformista, es decir, de siempre estar abierto a cambios necesarios para el mejoramiento de la vida de la nación. Pero volvamos al Pacto de Olivos. Este acuerdo tenía 3 partes principales. La primera, lo que se llamó el núcleo de coincidencias básicas. Una segunda, que incluía una enunciación de temas que estaban abiertos al debate de la convención, lo que se llamó temas habilitados, y un conjunto de normas procedimentales. Las 2 fuerzas mayoritarias de ese momento del país se habían puesto de acuerdo básicamente en la habilitación para la reelección del presidente de la nación. Recordemos que hasta 1994 el mandato presidencial duraba 6 años y no habilitaba la posibilidad de una reelección inmediata. Mientras que ahora se pretendía un término de 4 años con una sola reelección inmediata posterior, incluyendo el sistema de balotaje o doble vuelta. Por otro lado, también se incluían normas para atenuar la forma presidencialista que la Unión Cívica Radical consideraba que se había vuelto bastante perniciosa para la vida institucional. Así pretendían la incorporación de la figura de un jefe de gabinete de ministros, una especie de primer ministro, la incorporación del Consejo de la Magistratura para la elección de jueces, la regulación de los decretos de necesidad y urgencia que pudiera dictar el presidente, como también la creación de un ministerio público independiente de los otros 3 poderes. Sobre esas cuestiones, la Convención Constituyente podría decidir si aprobarlas o no aprobarlas, pero debía hacerlo en un conjunto cerrado. Por lo tanto, la etapa preconstituyente le traza los límites a la Convención y le dice: señora Convención, usted puede hacer lo que quiera en base a los temas habilitados, pero con respecto a este núcleo de coincidencias básicas, solamente puede limitarse a decir si aprueba todo o rechaza todo. Esto suponía una garantía para las 2 fuerzas mayoritarias. Mientras que el Ejecutivo no estaba dispuesto a que salieran algunas reformas, el Ejecutivo ya de ese momento, del presidente Menem, no estaba dispuesto a que salieran otras reformas si no salía, por ejemplo, la reelección presidencial, el radicalismo tampoco estaba dispuesto a aceptar una reelección sin las reformas institucionales que proponía. Esto fue un tema de debate en la Convención Constituyente, porque la principal fuerza opositora que no había participado del Pacto de Olivos, el Frente Grande, lo que pretendió dentro de la Convención es justamente que se abriera ese núcleo, que pudieran votarse punto por punto, aceptándose o rechazándose. Finalmente, por supuesto, esa postura fue rechazada porque la mayoría de la Convención estaba compuesta por justicialistas y radicales. También este pacto enunció unos temas que estaban abiertos al libre debate. Sin marcarle los puntos rígidos que estaban en el núcleo de coincidencias básicas, habilitó ciertos temas que entendían importantes para la vida institucional que se venía, pero que allí la Convención iba a tener mucho más margen de acción para hacerlo. Por último, y muy importante, estableció un conjunto de normas procedimentales. Le estableció un tiempo a la Convención. Le dijo 90 días desde su constitución, ni un día más, ni un día menos, garantizándose que la Convención Constituyente no se iba a convertir en un órgano ordinario más, en un poder nuevo, sino que cumplido su cometido tenía que disolverse. También estableció requisitos para ser convencional constituyente, se dijo que podían serlo quienes fueran legisladores provinciales, nacionales, concejales, como también ministros del Poder Ejecutivo o miembros del Poder Ejecutivo. De hecho, muchos gobernadores fueron convencionales constituyentes.
Se estableció que serían elegidos por el sistema de representación proporcional DONT, de la misma manera que se elegían diputados, y se fijó un número de 305 convencionales, elegidos por el pueblo de las provincias. Así, por ejemplo, en Mendoza se eligieron 12 convencionales. Mauro Aguirre por el Movimiento por la Dignidad y la Independencia, Juan Fernando Armaniague por la Unión Cívica Radical, Richard Batagión por el Partido Demócrata, Rodolfo Díaz por el Partido Justicialista, Edgardo Díaz Araujo, también por el Partido Justicialista, Carlos Salvador de la Rosa por el Partido Justicialista, Gabriel Llano por el Partido Demócrata, Santiago Felipe Llaver por la Unión Cívica Radical, Pablo Márquez por el Partido Justicialista, María Luján Olcina por el Partido Justicialista y Teresa Peltier por el Partido Demócrata. Esta convención inició sus sesiones el 25 de mayo de 1994 y las concluyó el 22 de agosto dentro del plazo de 90 días que había sido previsto por la ley 24.309 que declaró la necesidad de reforma. Vemos entonces cómo en el proceso reformista de 1994 todas estas imprecisiones que trae el artículo 30 de la Constitución Nacional fueron especialmente tratadas y concretizadas. Hubo mucha responsabilidad de los legisladores de ese momento al establecer todas estas normas procedimentales, marcando límites claros sobre cuáles eran los temas que se iban a tratar y cuál debía ser relativamente el sentido de ellas. ¿Y por qué? Bueno, porque sobre esos temas reposaban los acuerdos políticos que habían existido. Hubiera sido muy problemático que la Convención Constituyente terminara sancionando instituciones inventadas que nada tenían que ver justamente con el sentir del pueblo y de la dirigencia del momento. Ojalá que les haya servido esta entrega y nos vemos en la próxima.